8:51, José La Luz. Bueno, señores, miren, aunque la encuesta Gallup dice que los feminicidios, oigan esta contradicción, apenas le interesa al 5% de la población. Ayer, diablo. Esa es la encuesta Gallup de ayer. ¿Al 5%? O sea, que sigan matando mujeres. No, es que impacta menos que la Nosotros, violencia miren, y la como todos inseguridad. estamos hablando de eso. Habría que ver por qué nosotros, que vivimos manejando información permanentemente, decidimos estos temas. Yo particularmente lo tengo como un tema permanente. Yo no tengo que ver que haya feminicidio, que no haya, es una preocupación porque grave. ese es uno de mis temas fundamentales. Bien Me hecho. di cuenta hace mucho tiempo, pero hoy lo voy a tratar otra vez. Sin embargo, antes yo quiero decir lo siguiente. ¿Ustedes, quiénes conocen a Rafael Grullón aquí? Todos. Todos lo conocemos, gran amigo de todos. Rafael Grullón es un gran Tremendo amigo, periodista. es un gran amigo, y entonces resulta que el pasado jueves, el pasado viernes, perdón, en la Casa Nacional del PLD se puso en circulación el libro Si no somos nosotros, de Charlie Núñez, Sí. un libro de casi 900 páginas, una recopilación de una parte de la historia del PLD, que nosotros promovimos aquí con mucho interés, porque creemos que es fundamental que el Partido de la Liberación Dominicana recoja todo lo que ha sido su proceso de construcción. Me dijo que Charlie es- Núñez que nos va a mandar uno duró- cada uno. Yo lo tengo, él me lo envió. No, él dijo que nos va a mandar uno cada Duró uno. 20 años en la etapa de construcción del PLD, y la etapa de éxito electoral ya tiene 23 años. En esos 43 años, el PLD ha tenido 5 triunfos electorales en los últimos 23 años. Y es bueno recoger eso, porque evidentemente la etapa de construcción tenía una característica ideológica y la etapa del éxito electoral es totalmente distinta, determinado por la masificación, por la cantidad, no por la calidad. El éxito electoral ciego y mecánico. Y entonces son dos contrastes, son dos extremos. Y mi objetivo como PLDista es armonizar esas dos ideologías, la del éxito electoral con la de la calidad ideológica. Ese es mi propósito si algún día tengo la oportunidad. Pero ¿qué resulta? Rafael Grullón, que también tiene varios libros sobre lo que ha sido la historia del PLD, me llamó, me dijo: La Luz, tú tienes que decir que lo de Charlie es injusto, porque Charlie no menciona esa etapa del post-1996, cuando una parte importante del PLD se quedó en el partido sosteniéndolo porque todo el mundo se fue al gobierno. Y yo pienso que Grullón tiene razón en ese sentido. Lo que tiene que hacer Grullón es escribir su propia versión de las cosas, ¿no? Y contarla según su protagonismo, porque Grullón fue un agente, fue un actor de primer orden en términos de cronista, como cronista del PLD, porque duró 10 años siendo jefe de información de Vanguardia. Yo estuve ahí con él en esos 10 años, junto con Odalis Roa, con Diomedes Núñez Polanco, con Dionisio Pérez y con una serie de personas que fueron clave en esa etapa del PLD de 1996 al 2004. Él dice también que cuando Hipólito llegó, el PLD, todo el mundo escondió la cabeza, y que los únicos que de alguna manera seguimos manteniendo esa actitud firme en defensa del PLDismo eran los que estábamos en Vanguardia. Yo recuerdo esa etapa, fue una etapa muy difícil cuando Hipólito decidió, o no Hipólito, sino su ministerio público decidió perseguir a los PLDistas que habían sido funcionarios. Y entonces Rafael Grullón me llamó el fin de semana y me manifestó lo que él considera un desacuerdo, una molestia por el enfoque que le dio Charlie a su libro. Otros me hablaron de que el acto tuvo como una orientación pro Leonel. Es una vaina del diablo, señores. Esas divisiones, esos grupos son cancerígenos No, porque Leonel es el presidente del PLD. No, tiene que estar ahí. pero además yo no sé, porque habría que ver el libro para saber eso, pero Leonel ni siquiera habló en el acto. Yo fui al acto. Leonel no habló. Leonel ni siquiera habló en el acto. Yo no creo que haya tenido una orientación, simplemente la presencia de Leonel ahí hizo que fueran gente que lo sigue. Lo que pasa también la presencia de Franklin, que Franklin es uno
de los Bueno, ahí él principales pudo- auspiciadores bueno, de ahí él- Leonel. Bueno, quizá ahí él pudo equilibrar poniendo como es una vaina de grupo, como hacía el Malo. PRD y el Partido Reformista, entonces él Malo, debió poner uno de Danilo ahí Danilita. para que Faltó no un diga- Danilita ahí, ¿verdad? Sí, faltó un Danilita. Oye, el Para que le mismo, compren los y el libros. mismo Charlie. Faltó un Danilita. No, Bueno. pues Charlie es de Reinaldo. Vamos arriba entonces. Miren, señor. Pero faltó un Danilita, ¿verdad? Miren. Y ¿Qué ocurre Eury, ¿tú no con- estuviste ahí? No, pero yo digo en Yo la mesa estuve, yo principal. fui, Ah, y en la disfruté mesa- el acto, no, porque había fue muy danilistas bueno. en la actividad, muchos danilistas, yo digo en la mesa principal, pero bueno. Lo importante, Lo importante es es que- lo importante es que hubiera peledeísta. Muy bueno, y muy bueno el libro. de Bueno, él. Pero miren, ¿por qué en la señores. mesa principal? Porque en la mesa principal estaba el presidente del partido y el secretario general. Ahí, Estuvo no, Reinaldo, que ahí no dio- faltaba nadie. y Porque, debió debió- en favor porque de no- Reinaldo. Pero Reinaldo es Danilista. No, 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 pero que- tendencia de Debió meter un de la Danilita, tendencia Julio, del pero Danilita. está bien, pero no, eso, no. pero entonces ¿qué connotación, Bueno, que le yo está, digo porque ¿qué Frank- connotación que le está dando al acto? No, porque como Franklin fue el que hizo ¿verdad? Y todo el mundo sabe que tiene una actitud muy, como demasiado agresiva. Yo Entonces, no- yo yo no yo puedo hubiera decir puesto un equilibrio, pero está bien. Demasiado Míralo agresiva. ahí. Pero, Lo que Eury está diciendo es eso mismo. Lo que Eury está diciendo es lo mismo que me dijeron a mí. Oye, pero- Sí, faltó como un equilibrito, pero no, está bien. ¿sabe lo que me dijo alguien a mí? Bueno, no sé si decirlo porque yo soy muy amigo de Charlie. Por eso No, pero motivé muy- una que tremenda- la gente muy buena. fuera y fui, porque sabes que a mí no me gusta mucho esa vaina. Pero Charlie, yo voy ahí. Pero alguien dijo, yo voy a ver quién le va a comprar el libro. No, pero lo van a comprar. El libro bueno, el libro bueno. El libro bueno. Pero anyway, miren, Si así es que señores. está la cosa, el PLD Bueno, va ya PLD va, se él va a le va a joder. regalar. Se van a Si joder. el PLD no Te se lo va a armoniza, regalar. Yo hubiera Charlie te lo invitado va a a Carlos Amarante Varela Una ahí. pena, pero. Como miembro del comité. estuvo en primera fila. Charlie, No, por arriba, el mío yo se iba lo manda arriba. a Yo hubiera Eury. puesto miembro que diga unas palabras, le hubiera entregado el libro antes. Pero bueno, está bien. Cría cuervos y verás. No, ey, no, ¿Cómo Charlie es un te tremendo, sacan un gran los peledeísta, ojos? un hombre Y muy yo estoy diciendo, bueno. ¿de quién es Charlie? Charlie Núñez, el que escribió el libro. No, yo no sé. Y los que estaban ahí todos son peledeístas Yo no buenos sé quién todos. es. Bueno, pues yo estoy diciendo cría cuervos. Pero faltó un Danilita. Míralo ahí. Cada vez que tiene una oportunidad lo suelta, porque es que son así, los grupistas. No, yo no soy grupista, yo soy Yo Danilita. saludo que Julio se haya salido de Sí, eso. nosotros PLDistas somos así. Sí. Yo no soy grupista, yo Nosotros soy los danilista. peledeístas Todo el mundo somos sabe que yo soy danilista, pero no enemigo de Pero Leonel nunca. No, porque Juan Bo decía que los grupos le hacían daño a la organización. Que no debíamos pero no son tener grupos, son Por eso tendencias. yo no pertenezco a ningún grupo. Nadie me puede decir a mí, Bueno. tú eres Leonelito, tú eres... Yo no soy de ningún grupo, Yo ahora sigo yo soy de- chico, Tú, no eres- tú jodas. auspiciaste un grupo. Vamos, Cuando vamos para venga adelante. uno que escriba 56 libros, yo lo sigo. Y el millón, los 2 millones de firmas. ¿tú lo No, puedes? porque Ven. es una coyuntura. Eso es una No me venga coyuntura. hablando, Yo no vaya. apoyé a Danilo. No me venga hablando. Yo no vaya. apoyé a Danilo. ¿Tú Ah, sabes qué? mira dónde ¿Tú sabes qué? tú- Cuando se fraguó este proyecto, tú estabas en España, fui yo que lo rompí. ¿Cómo va a ser? Sí, pregúntale a Julio Abril. ¿El qué? ¿O no? ¿Quiénes fue que se reunieron con Francisco Javier? Ajá. ¿Cuál proyecto? Este. Y si no me votan a mí de allá en España, Bueno, a mí señores, a Víctor. pero vamos a mí a vamos Víctor, para- ¿tú crees que ese grupo hubiera progresado? Pero mire, mire, ¿Tú crees que pero ese mire- grupo hubiese progresado? Mire, Dime a ver. miren, Para que tú veas. Si no me votan a mí por apoyar a Danilo allá en Miren. España y a Víctor. miren que ¿Tú estamos. crees que ese grupo hubiera progresado aquí? Tú eres Miguelito, tú eres Danilita. No, yo soy de. No, soy ¡No Sí, Miguelito. De Miguel Vargas siempre. Señores, ¿Por qué tú pa'lante. apoyas a Hasta la Danilo? muerte. Porque Miguel no estaba Pa'lante. apoyando a Danilo. Dale, José, dale. Ah, Pa'lante, es coyuntura, pa'lante. Cada quien asume coyuntura. Pa'lante. Pero yo lo que soy. Pero yo me fui adelante de Miguel en el Pero, 2002. pero sí, hombre, sí. Ahora ustedes van a pelear ahora. Van a Dos pelear. aliados. Dos aliados ya, van a pelear. No, somos hermanos. Luis y yo somos hermanos. Vamos, el Mientras tanto, Luis coyunturas, y en la Abinader coyuntura avanza. uno toma Claro. posiciones. Ok. Miren, No echa señores. vaina, mina. Miren, señores, este tema de la mujer, yo particularmente tengo mi visión de lo que ocurre con esto, que la sociedad quiere entenderla o que quiera verificarla, porque no tienen que creerme. Cojan lo que yo digo y sométanlo a un proceso de comprobación, así que se construye la verdad científica. Yo creo que hay 3 factores que determinan la violencia contra la mujer. Son 3. Económico, los otros. No, el primero, la cultura machista, que es una construcción social, porque el macho hace 3 millones de años tuvo que proveerle todo a la mujer, cuando la mujer dejó de ser hembra para ser mujer. Cuando la mujer dejó de ser hembra para ser mujer y para ser madre, tuvo que abandonar el rol de cazadora y de recolectora.
no podía valerse por sí misma porque el embarazo la discapacita por 9 meses. Pero no te vayas tan lejos. No, tengo que irme ahí porque si no, la gente no lo va a entender. No, es que no te van a entender. Bueno, pero yo lo tengo que dejar como testimonio de que las cosas se pueden estudiar para comprenderlas. Cuando la mujer tuvo que dejar, no podía valerse por sí misma. Yo no estoy hablando de una mujer que se embaraza ahora. Yo estoy hablando de una mujer que se embaraza en una selva, en un ambiente salvaje. No podía proveer, no podía ser autosuficiente y el hombre tuvo que empezar a proveerle. La mujer entonces entró en esa discapacidad que la hacía dependiente del hombre. Y ahí el hombre físicamente se impuso. Y ese es el primer factor. El segundo factor es el factor religioso. La religión discrimina a la mujer. Al hombre lo hicieron del polvo y a la mujer de una costilla del hombre. El tercer factor es el económico, por la misma dependencia. La mujer no puede ser autosuficiente por el tema del embarazo, porque antes la mujer no era madre. Cuando la mujer era hembra, tiraba a la criatura y seguía. La mujer tiraba, cuando la mujer andaba en 4 patas, tiraba a la criatura y seguía como hace la vaca. Lo que pasa es que en un momento dado la mujer decidió pararse por una serie de factores de entorno y de escasez, de medioambiental y de escasez. Y cuando se paró, su pelvis se cerró. Y cuando su pelvis se cerró, la criatura no cabía por la pelvis cerrada. Y tuvo que parirla antes de tiempo. Y como tuvo que parirla antes de tiempo, tuvo que cuidarla. A un becerro no hay que cuidarlo, pero a un ser humano sí, porque no sobreviviría. Entonces estamos hablando de un ser que se sacrifica para que nosotros podamos ser exitosos. Y por eso para mí ese carácter sagrado de la mujer. Y vale la pena todas estas luchas, porque la mujer se sacrifica para que la condición humana surja y se mantenga con éxito. Entonces, ¿cómo se expresa eso en la sociedad? El militar, que es la expresión moderna de ese cazador de hace 2 millones de años, el militar no considera a la mujer como igual. Está diseñado desde el punto del ADN, desde el punto de vista biológico, para dominar el entorno, y la mujer es parte de su entorno. El militar domina a la mujer, le da órdenes. El militar está diseñado para acatar y para dar órdenes. Y si la mujer está dentro de su rango inferior de jerarquía, le ordena. Eso es así. ¿Querramos aceptarlo o no? ¿Cómo se expresa entonces el otro liderazgo, que es el de la religión? La religión discrimina a la mujer. Dice que la mujer tiene que obedecer los deseos del marido. Entonces la mujer nunca ha sido papa, nunca ha sido cardenala, nunca ha sido sacerdota, nunca ha sido obispa. Porque es objeto de una discriminación estructural que tiene más de 4.000. Esa es la que influye. No, pero espérate, la otra. Pero no discuta eso. No, pero nada más para que la aclare. Otro punto. Porque hay más pastoras que pastores incluso. No discrimina. En la iglesia protestante. Que superó eso ya. Entonces vemos cómo el liderazgo del macho la domina y le da órdenes. El liderazgo religioso la discrimina y no la homologa. No hace lo que hace la ONU, que la pone en primer plano. No, la discrimina y la mantiene abajo. ¿Y qué hace el liderazgo económico? Que es el tercer liderazgo fundamental de la civilización humana. El liderazgo económico la compra y la vende. El liderazgo económico tiene a la mujer como un objeto de compraventa. Como un objeto de compraventa. La mayor expresión de la mujer como objeto de compraventa de parte del capitalismo son los concursos de belleza. Miss Universo. Eso debería ser perseguido por Naciones Unidas en términos de discurso, de cosas que no se deben hacer. Y eso es lamentable. Obviamente, en la medida que hay más pobreza, en la medida que hay más marginalidad, en la medida que hay más economía informal, la mujer como objeto de compraventa va a tener más sentido de ser. Porque una mujer, para poder ser competitiva socialmente, actualmente debe necesitar en el quintil más bajo entre 20 y 30 mil pesos al mes.
Entonces, ¿cómo lo consigue? ¿Cómo lo consigue? Lo consigue con su cuerpo. Y es por eso las mujeres no atracan, porque tienen la posibilidad de conseguir esos recursos por la vía de la compraventa de su cuerpo. Y es lamentable decir eso. Son los hombres que atracan, la mujer no la ve atracando. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué viene la violencia? Porque cada vez que viene una guerra que se termina, viene un proceso de empoderamiento social, de paz. Entonces, después de 1945, vino la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no del hombre, porque la ola de paz, de empoderamiento que surgió después de la Revolución Francesa, de la guerra de la Revolución Francesa, no decía derechos humanos, decía Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Oye, por eso es que yo digo que hay que empezar desde el principio. No decía de los derechos humanos, sino derechos del hombre solo. Entonces la mujer empezó a protestar. Esa protesta se mantuvo hasta 1947, cuando la ONU asumió, cuando crean la ONU, se asume un capítulo mujer. Empezaron a hacerse conferencias y encuentros hasta que terminó la otra gran guerra, hasta que cayó el muro de Berlín y se hizo la conferencia de derechos de la mujer y se creó ONU Mujer. Y ONU Mujer logró que la mujer fuera incluida como los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de la no discriminación en la tercera ola de derechos humanos promovida por Naciones Unidas. En 1993, después de la caída del muro. En 1995, la ONU celebra la conferencia de Beijing en China. Y a partir de ahí, los derechos del hombre y la mujer son iguales en los papeles. Pero la cultura tiene 3 millones de años. Entonces, el concepto de sociedad industrial de mujer es verdad que la dominaba a través del hombre, es verdad que del militar, es verdad que la discriminaba a través de la iglesia y es verdad que la usaba como objeto de compra y venta a través de la economía. Pero también la mujer logró conquistas fundamentales, como el tema de la igualdad dentro del matrimonio, aunque el Código Civil no le permitía tomar decisiones a la mujer hasta ahora, hace 2 o 3 años. Sin embargo, el tema del divorcio en los quintiles más altos de la sociedad, un hombre se divorcia de una mujer y si construyeron un patrimonio de 10 millones de pesos, el hombre tiene que darle 5 a la mujer. Aunque ella tuviera un rol doméstico, no importa, tiene que darle 5. Y a los hijos. Pero ¿qué pasa con eso en los barrios? En los barrios lo que pasa con eso es que la mujer cuando se va de la casa, porque ahí no hay divorcio, porque las uniones son informales, la mujer simplemente se va de la casa para donde su mamá y se lleva todo lo electrodoméstico. Eso es lo que le toca, porque ahí no hay que dividir. Y eso genera una serie de conflictos. Yo particularmente, porque no podemos seguir, el tiempo se me termina, yo particularmente pienso lo siguiente y se lo digo a las autoridades, le digo, República Digital no puede ser solamente 2 o 3 capítulos, tenemos que ser inmersivos, tenemos que hacer una inmersión de tecnología para poder automatizar los procesos del gobierno. ¿Y qué hacer en materia de violencia de género? Bueno, lo que yo pienso es que se debe descentralizar la lucha contra la violencia de género. Mientras esté centralizada en la capital, van a seguir matando como hicieron este fin de semana en Los Botados de Yamasá, en La Vega, en Santiago, en San Pedro de Macorís y en Santo Domingo Norte. En todos los casos, el hombre también se mató, salvo, con esto termino Julio, salvo en La Vega que intentó matarse y no logró suicidarse. Pero en todos los demás casos, en los 5 casos, se mató. Y eso tiene que ver con lo que yo decía ayer, en parte, de la obra de Shakespeare, de Romeo y Julieta. De Romeo y Julieta, que convierte el amor y la relación de pareja en una tragedia cuando debería ser todo lo contrario. Y yo creo que aprender a querer con el cerebro, una forma de querer racional y no puramente emotiva, de que con el corazón no quiere a nadie, es un músculo. Aprender a querer racionalmente, descentralizar la lucha de la violencia de género y montarla en tecnología, además de la educación, que es una siembra, son 4 factores que pudieran ayudar
que en el mediano plazo nosotros bajáramos los niveles de esta epidemia de homicidios y de feminicidios vinculados a la violencia intrafamiliar. Cambio y fuera. El sol de la mañana.